Señor una vez más por esta programación y estamos contentos porque van retornando las personas al lugar de origen para el gran día, la fiesta que toda la familia está esperando, ¿no? Bien, vamos a tomar la palabra del Señor en esta noche y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos 16, 31. Hechos 16, 31. Un solo versículo dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una sola expresión al unísono de Pablo y Silas cuando fueron sacados de la cárcel de Filipos y el carcelero les preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y era una cosa un poco controversial, porque el carcelero estaba libre, él era el carcelero. Los que estaban presos era Pablo y Silas. Habían estado en las mazmorras, atado con grillos, y bueno, ellos estaban presos, no eran libres. Y sin embargo, a pesar de las cárceles, las rejas y todos los grillos que le aprisionaban, ellos eran libres porque estaban salvos por el Señor. Así que la pregunta fue para ellos, ¿qué debo hacer, señores? ¿Qué debo hacer? Y ellos dijeron, ambos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea que la salvación no es solamente para una persona aislada individualmente. La salvación tiene que ser para la familia. Una de las cosas que debemos de entender, la salvación no es solo para el papá que ya está viejito, no, o para el papá que está enfermito. No, 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 no. La salvación es para toda la familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia, tú y tu casa, tú y los tuyos, tú y tu hogar. Y esa debe ser la misión de los padres. Esa debe ser nuestra misión. No debemos pensar en otra misión más que en esa. Gloria sea al Señor. Entonces, hay una pregunta, ¿no? ¿Qué es la salvación? No sé si algunos de ustedes se la han hecho, pero a mí me la han hecho por repetidas veces. Y algunos lo han hecho de una forma suspicaz, hiriente, como quien sabiendo y no sabiendo, queriendo y no queriendo, solo por hacerme sentir un poco contrariado, cosa que nunca lo han logrado, porque yo creo que las personas que conocemos al Señor no nos podemos ofender de que alguien dude o tergiverse o exacerbe nuestra fe de ninguna manera. Para nosotros todo es para la honra y la gloria del Señor. Así que no nos molesta que nos digan hermanito, aleluya. Bueno, como dijo la hermanita, hasta el diablo está alabando a Dios. Así que no nos molesta en nada, en nada. Pueden hacerlo, decirlo y estamos contentos. Gloria al Señor. Bien, la necesidad más grande del ser humano no es de comer, no es de vestirse, casa, habitación. Esas son las primeras necesidades primarias. Hay necesidades primarias, necesidades secundarias, necesidades suntuarias. Eso lo sabemos, pero no estamos hablando en ese término. Estamos hablando en el término de vida, de existencia, en el término de trascendencia. Y aquí vemos que la necesidad más grande del ser humano
es la de ser salvo, es la de ser salvo. Es interesante cuando uno entra en la cultura griega. Yo siempre he recalcado esta parte. ¿Por qué? Porque los griegos son conocidos como el pueblo que amó la sabiduría. Y ahí se asentó, tuvo origen la filosofía, el pensamiento, el silogismo, la lógica, la ética, todas las cosas que ahora nosotros las consideramos trascendentes dentro de la cultura universal tuvieron origen en el mundo griego. Pero el mundo griego, con todo su bagaje, su facundia, su gran conocimiento que tenían de la vida, ellos consideraban que el mundo espiritual era primero, superior, más necesario, más trascendental, y que el mundo espiritual era el mundo real, porque todo lo que nos rodea materialmente era transitorio. Cada vez que pienso en esa forma no particular de definir la vida, yo digo, estos señores tenían razón. Qué pena que no tuvieron a Cristo, aunque el mundo griego, para ser sincero, fue el vehículo para que el cristianismo creciera. Y alguien dirá, ¿por qué? El cristianismo creció en el mundo judío, correcto, y de ahí vienen las bases. Pero fue la religión, el idioma griego, el que permitió que la traducción se hiciera más amplia, la teología tuviera más expresión. Y fue la base social de la familia que dio como base sentada para que el evangelio se enquistara y creciera en la iglesia primitiva. Así que Dios ha utilizado al mundo, la cultura, las cosas materiales, y esto no es de extrañar, porque nosotros partimos de este axioma, que todo ha sido creado por Dios. Así que no hay algo que el Señor lo haya encontrado hecho y que no le pertenezca. Así que los griegos vivieron en un lugar que Dios también había creado. La pregunta es, ¿salvo de qué? Hay tantas cosas de las que quisiéramos ser salvos. Por ejemplo, de la miseria. ¿Cuántos pobres, personas que no tienen los mínimos recursos para subsistir? Su más caro anhelo, su más grande ideal es poder conseguir una liberación de este estatus, ¿no?, de marginación, la pobreza. Otros dirían de la desacertada costumbre de vivir sumergido en un vicio. Yo he encontrado personas que lloran. En los altares han llorado y me han dicho, Pastor Salazar, no puedo ser libre, no puedo, he querido, he renunciado, he intentado, he tratado, pero el vicio me tiene atrapado. Yo soy testigo del sufrimiento de muchos que quisieran ser libres. Otros quisieran tener una libertad política. No, y bueno, ahí tenemos el ejemplo de este país vecino que ha tenido una migración terrible, tremenda. Y me estoy refiriendo a Venezuela. He conversado con muchos venezolanos que están regados por todo el país. Ellos quisieran regresar a su país porque Venezuela es algo extraordinario. Venezuela no se parece en nada al Perú. Venezuela es bonita. Ha sido un país rico, entonces lo han depredado, es otra cosa, ¿no? Y ellos habrían querido regresar a lo suyo. Entonces, nosotros simpatizamos
con todas estas expresiones, tanto el que quiere salir de la pobreza, salir de la ignorancia, y gracias a Dios existe la educación, salvo de algún, tal vez de alguna terrible enfermedad. ¿Cuántas personas están luchando, no? Por salir de esa dolencia de sus cuerpos, ser libre. Por eso que están en tratamientos, en análisis, en operaciones. Conocí a una persona que tenía 9 operaciones. Nosotros la invitamos ahí en Chimbote para orar. Fue a orar una tarde, después fue a orar otra tarde y después ya no. Y seguía la campaña, al último llegó, le digo, hermanita, usted no vino. Nosotros estábamos esperándole y nosotros establecimos un horario especial para los enfermitos. ¿Por qué no vino? Hermanito, me cansé 2 días orando y el Señor ni me escuchaba. Le digo, hermana linda, usted ha orado 2 días, no, ha orado 2 ratitos. Porque venía y se sentaba y ni oraba. Bueno, 2 veces que vino a la iglesia se cansó. Le digo, ¿cuántas operaciones? Me dice, tengo 9. Le digo, hermana, ¿y no se ha cansado de los médicos? ¿No ha renegado de ellos? ¿Sigue con la esperanza que si le hacen una 10ª operación la pueden ayudar? O sea que usted tiene más confianza en el bisturí que en el poder del Señor. Bueno, hermano, yo sé que todo el mundo quisiera ser libre de alguna dolencia, ¿no? Nosotros como cristianos no estamos en contra de este gran deseo de libertad, de superación, de realización, de liberación de alguna opresión. No, no, no. Por el contrario, como iglesia cristiana, nosotros estamos para ministrar, hacer el trabajo sacerdotal a favor de los necesitados. Pero yo digo una cosa, Dios ha librado a muchas personas de la pobreza, ¿y en qué han terminado? Dios ha librado a muchas personas de un vicio y han caído en otro. Yo conozco personas que han sido liberadas de la droga y fueron cristianos, predicadores, y después terminaron mal. Han salido del norte para hundirse en el sur. Ahí no ha habido liberación de ninguna manera, ¿no? Si Dios nos libraría tan solo de estas penas momentáneas o de estas necesidades momentáneas, vendrían otras. Por ejemplo, en el caso del COVID, gracias al Señor que ya va pasando todo, gracias al Señor, y ojalá que ni se le ocurra al COVID venir en una 3ª ola, porque aquí en el Perú nadie lo quiere, nadie lo necesita, nadie lo ha llamado, nadie lo espera. Entonces, pero las epidemias en el mundo se han suscitado unas detrás de otras. Por ejemplo, la influenza de 1918. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la influenza había matado más de 50 millones de personas en el mundo. Y esta enfermedad no ha matado a más de 2 millones. Imagínense, viene una, viene otra, y no estamos libres de otra epidemia. Así que nos librará hoy día de una epidemia, luego vendrá otra. En realidad, solamente es algo momentáneo. Luego vendrá la muerte y lo más terrible, lo incierto para mucha gente sobre el más allá. Si Dios permite pruebas en nuestra vida, es para hacernos anhelar por otra liberación. La de aquella que es la causa de todos los sufrimientos que padecemos y es la causa aún de la muerte. Es el origen de todo lo que estamos padeciendo y aún de la muerte. De eso queremos ser libres. Ya no podemos alcanzarlo en esta vida
porque tenemos un mundo sujeto, un mundo y una naturaleza sujeta a esas consecuencias, pero sí hay una promesa de una liberación eterna. Pero mientras no seamos libres de esto, que es la causa y el origen de todo, no vamos a tener ninguna esperanza. ¿Y qué cosa es eso? ¿Libres de qué? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la causa de todo el trastorno que estamos viviendo? Pues es el pecado. Esa es la causa. El pecado. Llámelo, escríbalo, no lo nombre, pero esa es la terrible realidad de la cual la humanidad debe ser salvo. ¿Qué es la salvación para un cristiano? Algunos dicen, yo ya soy salvo. O invitamos a la gente, ¿quiere ser salva? Mire, la salvación es la obra completa de Dios, por medio del cual Dios rescata al hombre de la ruina total y lo hace partícipe de la riqueza de su gracia divina. Esto es un enfoque de lo que es la salvación. Decimos que la salvación es de Dios porque Él la cambió antes de la concibió antes de la fundación del mundo. Antes que el hombre pecara, la salvación ya existía en la mente y el corazón de Dios. Antes que Cristo encarnara en María, Él ya existía. Y ya estaba en el programa salvífico de Dios para el futuro, que Él encarnaría, moriría y sería el Señor de la salvación. Decimos que la salvación es de Dios porque Él la concibió, no la religión, no un postulado religioso, no una escuela de teología, como algunos están pensando y diciendo. Yo he sido acusado de una expresión de simplicidad en la salvación. Y yo no sé por qué me han acusado de eso. Cuando me han dicho, ¿usted cree que con una oración la gente puede ser salva? No, no, no. Yo no creo en eso. Con una oración nadie puede ser salvo. Aunque la oración lleve 20 horas en hacerse. Aunque haya llantos, gemidos. Mire, en el capítulo 18 de Reyes, Primera de Reyes, se presenta el caso de un pueblo que desde la mañana estuvo invocando a su Dios. Danzaba, se sajaba, chorreaban sangre, desesperados para que el Dios les conteste. Y el Dios nunca les contestó. La salvación no consiste en una oración, entiéndalo. La salvación consiste en creer en una persona. Ahí está el quid del asunto. Algunos dicen, ¿usted cree que con una oracioncita? No, yo no creo en eso. Yo no estoy diciendo que la oración lo va a salvar a usted. Yo le estoy diciendo que lo va a salvar es Cristo. Así que no confunda. Nosotros los evangelistas no nos confundimos. Si no lo explicamos a cada rato es por no caer en esa tautología, no acción tautológica, de repetir y repetir lo mismo. Pero no es porque no tengamos una comprensión o no tengamos el deseo de hacerlo y repetirlo. Tiene que entender la gente. Jesucristo es el Hijo de Dios. Tomó forma humana para vivir en este mundo en una perfecta vida, la cual ofreció en la cruz al morir por nuestros pecados. Dios lo resucitó de entre los muertos al tercer día y fue recibido en gloria hasta hoy. Él puede salvar eternamente porque vive para interceder por nosotros. Este es el enfoque bíblico de la salvación.
El Espíritu Santo está en este mundo con el fin de ¿qué? De convencer a los hombres de pecado, de convencer a los hombres de justicia, de convencer a los hombres de juicio y para dirigir las miradas de los pecadores hacia Cristo. Todo el engranaje, toda la acción mediática que Dios ha establecido es para que el hombre pueda centrar su atención, su clamor y su orientación en el único que lo puede salvar. Y todo esto no parte de la religión. Y nosotros lo sabemos por historia. Los religiosos de estos chistosos lo han hecho la vida tan fácil y comenzaron a vender indulgencia para los vivos y para los muertos, avivando vivos y avivando muertos. Qué curioso que la gente no pueda entender el devenir de la historia y los fracasos terribles de la religión. ¿Por qué? Porque no se ajustan al plan salvífico de Dios. Así que cuando yo converso con un religioso, bueno, tiene que estar bien parado porque yo no tengo contemplación con él. El hombre no tiene que ver nada con la salvación hasta el momento en que se da cuenta que la necesita y extiende su mano para recibirla y gozarla. Él lo encontró hecho todo. Él lo encontró hecho todo. Dice que un gran predicador en Estados Unidos estaba predicando y después que terminó todo, ya guardaba su carpa, predicaba en una carpa, ¿no? El predicador Whittle. Se acercó un joven y le dijo: predicador, yo estuve en su campaña, pero no hice ninguna decisión. Dígame, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él lo miró, le dijo: hijo, has venido demasiado tarde, ya no puedes hacer nada. O sea que si yo hubiera convertido ayer, no, ayer era igual. Tú no puedes hacer nada para ser salvo, ya lo hizo Cristo todo. Está hecho todo, lo único que tú tienes que aceptarlo, nada más. Así que no me vengas, ¿qué debo hacer? Tú no tienes que hacer nada. Las personas no tienen que hacer nada, simplemente extender su voluntad, aceptarle y comenzar a participar de la salvación que el Señor ya lo hizo desde la cruz del Calvario. Entonces, nosotros debemos de alegrarnos que así sea. Que el hombre no haya participado, yo me alegro. Si el hombre tuviera parte en su elaboración, habría muchas dudas acerca de su perfección y su oración, porque nosotros sabemos que todo lo que el hombre hace, lo hace medio chueco, y todo lo que el hombre lo hace no tiene una duración eterna, no es trascendente. Así que si el hombre hubiera perpetuado esta salvación, para nosotros no habría ninguna garantía, sinceramente. Sin embargo, al ser obra de Dios, participa la salvación, participa de todos los atributos divinos que son la perfección. La salvación es perfecta, es perfecta. La salvación tiene justicia, reconoce la situación de cada persona. Y la salvación se termina con la muerte, no, es eterna. Ah, gloria sea al Señor. Entonces tenemos seguridad absoluta de nuestra salvación, porque no parte ni de la buena intención ni de la capacidad humana, sino parte de la perfección y del amor divino. Gloria al Señor. Aspectos de la salvación. ¿Somos salvos de qué? De tres cosas. Primeramente, de la paga del pecado. O sea, ¿estamos libres del castigo eterno? Sí. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
La Biblia habla de una muerte eterna y la palabra muerte no significa final, aniquilación. ¿Sabe lo que significa la palabra muerte? Significa separación. El creyente queda libre del castigo eterno que merece por su pecado. En Apocalipsis 20:15 hallamos esta maravillosa verdad. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cristo llevó nuestro castigo y nos ha librado de las terribles consecuencias del pecado. Así que esa palabra, la paga del pecado en muerte, ya no nos afecta, porque la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. O sea, hemos aceptado la salvación y hemos aceptado el señorío, la imposición, la autoridad de Cristo sobre nosotros. La salvación ha sido posible. Segundo, somos libres del poder del pecado. Debe ser la experiencia presente del creyente, ya que como resultado de ser la morada del Espíritu Santo y por ser hechos participantes de la naturaleza divina, debemos disfrutar de la victoria sobre el pecado que nos asedia. El pecado es real, el pecado tiene poder sobre nosotros. Romanos 7:23 dice, Pablo hablando, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra mí, ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y en Primera de Corintios 15, 56 y 57, Pablo dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos saca del aguijón de la muerte por la resurrección y del poder de la ley por su gracia divina. La cosa es tan sencilla si nosotros podemos aceptar que la palabra, la Biblia, es palabra de Dios. Esto no quiere decir que el cristiano nunca peca y debemos de ser conscientes y humildes también en este caso. Pero sí significa que el pecado ya no es un factor dominante en nuestra vida. Por eso la Biblia dice, el que es de Cristo no hace pecado. Nosotros no fabricamos, no somos una agencia de pecado. No tenemos una fábrica de pecado. Hay personas que pecan, pero esos pecados no lo han fabricado ellos. Son pecados que salen al frente y tal vez en alguna ocasión nos vence, pero como tenemos la ayuda del Señor, al final nosotros tenemos más poder que el pecado por Cristo y salimos igualmente vencedores. Amén. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, o sea, en una comunión de santidad, tenemos comunión unos con otros. Y esto es, aún en la familia lo vemos, todas las personas convertidas hablamos el mismo idioma, tenemos los mismos sentimientos, nuestra mente está en lo mismo. Y las personas que no han nacido de nuevo, aunque estén durmiendo en la misma cama, comiendo en la misma mesa o viajando en el mismo carro, son totalmente diferentes. Como dijo el alacrán, esto es cuestión de naturaleza. Entonces, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo? Cuando estamos en luz. ¿Cuándo? Cuando tenemos comunión. Estamos participando. Aquí a través de este Zoom podemos ver
Hay personas que continuamente se están comunicando, otras no porque dicen que tienen mucho trabajo. Y yo les creo porque también miento. Entonces, son mentiritas que adornan nuestro comportamiento y en el fondo nos hacen simpáticos, ¿no? Porque cuando alguien pregunta, hoy fulano está trabajando. Mire la idea linda que tenemos de una persona que trabaja 24 horas al día y no tiene tiempo para nada. Da ganas de mandarle un sobre vacío para que lo llene, ¿no? Tanto que trabaja la persona, Dios mío. Bueno, son las disculpas pues que nosotros blandimos. Y Dios en el fondo lo entiende, Dios lo entiende. ¿Sabía que Dios lo entiende? Sí. Dios entendió a Moisés cuando golpeó la roca. Dios entendió a Gedeón cuando dijo, no lo hago de día porque me matan, lo hago de noche. Bueno, pues hazlo de noche. Dios entendió a Juan el Bautista cuando frente a la muerte mandó a preguntar si Jesús era el Cristo o debían esperar a otro. Él lo había presentado como el Cristo y después dudó. Dios nos entiende. Él es Dios, nosotros somos humanos, ¿no? Dice Primera de Juan 2:1-2, hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, advogado, dicen los portugueses. Al abogado tenemos ¿a quién? Ah, gloria al Señor. Para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado, no es María. ¡Qué chiste! María, Madre de Dios, ruega por nosotros. María dirá, hijita, mejor ruega por ti mismo, porque yo estoy en el descanso eterno, no tengo nada que ver con los vivos. Que se hacen los vivos también, pues, ¿no? Dice, abogado para con el Padre tenemos a Jesucristo el justo. Él es la propiciación. Esta palabra propiciación es una palabra teológica. Propiciación, el propiciatorio era un lugar donde caía la sangre cuando se hacían los sacrificios de los animales. Cristo es ese propiciatorio, su sangre ha caído ahí por nuestros pecados. ¿Usted cree que le han sacado una gota de sangre a Pedro para que me salve? A Juan, a María. ¿A quién le han sacado una gota que valga para que me ayuden algo sobre mis pecados? Es un chiste cuando la gente cree, ellos no han entrado al propiciatorio como víctimas. El que ha entrado al propiciatorio como víctima ha sido Cristo. La gente no entiende. Bueno, pues yo creo que lo que dice el derecho indubio pro reo, la duda siempre favorece al reo, ¿no? Y aquí la duda le favorece al pecador por ignorancia. Pues que nosotros como pastores nos sonreímos cuando la gente quiere meter gato por liebre. Usted sabe que el gato grita de una forma y la liebre de otra. Y nosotros no podemos jugarnos con la naturaleza del pecador. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo. De todo el mundo. Él no ha muerto solo por uno. Él no ha muerto solo por los judíos. Él ha muerto por el mundo entero. Y tercero, la presencia del pecado. Nos quita de la paga. Nos quita del poder. Ahora nos va a quitar de su presencia molestosa. Que es el aspecto futuro de la salvación, por supuesto. Un día muy pronto Cristo descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿qué harán? Los muertos en Cristo, ya no estamos hablando de los vivos, estamos hablando de los muertos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y los que aún vivimos, si es que estamos vivos cuando venga Él, lo que hayamos quedado hasta su venida, seremos transformados. Entonces todos tendremos cuerpos glorificados que serán incapaces de pecar y así estaremos para siempre con el Señor. El cuerpo que tiene usted y tengo yo llega a la santidad,
pero los grados de santidad no son los mismos. Hay santidad divina, hay santidad angélica, hay santidad adámica y hay santidad evangélica. Entonces, yo no puedo pedir que alguien como yo tenga una santidad angélica cuando los ángeles no tienen una naturaleza pecaminosa porque ellos no han sido engendrados por Adán. Ni tampoco puedo pedir que alguien como yo tenga una santidad adámica cuando estaba en el estado de inocencia y no conocía, estaba calatito, desnudo y nunca se avergonzó porque no conocía el pecado. Nadie va a llegar a eso, aunque se santifique y duerme en un tanque de agua bendita. Nadie va a alcanzar la santidad de Adán. Nosotros tenemos la santidad evangélica que el Espíritu Santo nos da en su presencia. En 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que hayamos quedado. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con Él. Cuando se dé este caso, entonces la presencia del pecado para siempre desaparecerá. Por eso somos libres en el futuro de la presencia del pecado. Mientras estamos aquí en la tierra, no hay libertad. La presencia del pecado siempre estará acechándonos. Gloria al Señor. Entonces, estoy terminando este mensaje. ¿Salvos de qué? A pesar de que la salvación que Dios ofrece es tan completa y es maravillosa, muchos la desprecian. No la valoran y buscan ser salvos por otros medios. No, dice yo tengo mi religión. No, dice yo. Esas cosas no creo. Me decía una señora, yo al evangelio no me gusta. ¿Quieres ser salva? ¿Quieres ser salva sin el Señor del evangelio? No sé quién le habrá metido en la cabeza que ella puede ser salva sin escuchar la palabra de la salvación. Algunos dicen, por guardar la ley. Ah, pues está bien, no hay problema. La Biblia dice que el que quiere ser salvo guardando la ley debe saber. ¿Qué debe saber? Que cualquiera que guardare la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. También debemos saber que la Biblia dice, Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Eso lo dice la Biblia, no lo dice un trasnochado predicador. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlos. De esa maldición nos ha librado Cristo. Y la gente es como el chivo que tira para el monte, el coche que vuelve al cieno, al barro, o el perro que come su vómito. Y Pedro lo dice. No me estoy saliendo del tema contextual de la salvación. No. Pedro lo enfoca, ¿no? Bueno, otros creen que su religión los salva. Y a base de mucha actividad, a base de sacrificios, de ritos y ceremonias, solo logran calmar la inquietud que produce las voces de sus conciencias. Yo me confieso cada fin de semana y siento cierta tranquilidad, como la planta cuando está seca y le echan un poquito de agua. Esa agua se evapora, esa agua se consume en la misma planta y vuelve la necesidad. El que confía en la religión tiene una esperanza vana de que tendrá un despertar terrible.
sinceramente. La gran verdad es esta. Solo Cristo salva. Amén. Eso nadie lo puede negar. Y 1 Timoteo 2:5, Pablo escribiendo en Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios, no dos ni tres. Y hay un solo mediador, no dos ni tres. Hay un solo mediador, lo dice la Biblia. Pero que la iglesia dice, la iglesia puede decir lo que quiera. Para eso tiene boca y voluntad y libre albedrío. La iglesia puede decir lo que quiera, pero no es lo que quiera, lo que es la palabra de Dios. La Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y cuál es este mediador? ¿La iglesia? ¿La Mater Fidelium? No. ¿La Fidelium Communio Sanctorum? No. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha puesto como mediador? No ha puesto ni a una institución ni a un hombre. La dulia, la hiperdulia son expresiones de cultos que nosotros tenemos para Dios, pero no son medios de salvación. La gente no quiere entenderlo, Dios mío. El único que nos puede salvar es Jesucristo hombre. Pero el curita me ha dicho, el curita puede decir lo que quiera. El Papa puede decir lo que quiera. Por eso es que hay falsos profetas, hay falsos maestros, hay gente que se ha salido de la fe. Y por eso es que la Biblia habla de apostasía. Por eso hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y no es la iglesia ni los hombres, es Jesucristo. Gloria sea al Señor. Algunas personas cuando me han escuchado, no dice, no creo que sea así, no creo que sea así. Tú tienes tu líder y yo tengo los míos. Yo no tengo mis líderes, yo tengo mi Dios. Yo no tengo postulados, yo tengo la palabra del Señor. Yo no tengo mi creencia, yo tengo la fe. Yo no tengo una desorientación, yo tengo una orientación. Y todo lo que podamos decir o hacer siempre apunta hacia el Cristo de la gloria, el único Salvador del mundo. Dios nos bendiga, nos ayude. Y yo sé que todos los que estamos aquí somos cristianos y la palabra de Dios nos cae como agua en sequedad. Gloria sea al Señor. Bien, qué bueno haber escuchado la palabra del Señor. Gloria